Soy maestro de obra y sé medir casi todo: plomadas, niveles, tiempos. Lo que no aprendí a medir fue el silencio sombrío del monte cuando se queda mirando. No vengo a convencerte de nada, vengo a contarte lo que vi, lo que olí y lo que me rozó la piel cuando el sobrenatural decidió trabajar turno nocturno. Si esperas explicaciones te vas a topar con angustia. Si esperas show te vas a topar con susto sin aplausos. Estos son mis relatos de horror, sin adorno y sin maquillaje. Aprendí el oficio con mi tío entre pinos, terracería y humedad de cerro. Me llaman porque dejo las cabañas derechitas, pero hay lugares donde el nivel de burbuja no sirve. Ahí manda lo que no se ve. Te voy a contar 3 cosas: lo que encontramos bajo una losa, lo que caminó sobre el agua como si no le pesara el mundo, y lo que se quedó cantando bajito en una cabaña que jura estar sola. Si te suena exagerado, quédate. El terror no grita, te respira en la nuca. Vinamas y te advierto algo que suena contraintuitivo. Cuanto más control quieres tener en el monte, más te mide el monte a ti. A veces el mal no llega con truenos, llega con bulto quieto, con asombración que huele a barro viejo, con un chorro de regadera que se abre solo y te siembra medo sin permiso. Lo mío no es creer o no creer, lo mío es levantar paredes, pero hay noches en que las paredes escuchan y te devuelven el horror como eco. Si te animas, escucha los golpes: 1, 2, 3. El día empezó con la rutina de siempre: medir, colar, nivelar, como si el monte respirara con ellos. Ariel, maestro de obra en las afueras de Santa Clara del Cobre, chequeaba el nivel de burbuja mientras el arroyo murmuraba parejo. Una garza cruzó bajo, cortando el aire con un aleteo que dejó el paisaje más sombrío de lo normal. Nadie hablaba. Era ese silencio que no grita, pero avisa terror a su modo. Y aunque ninguno quería admitirlo, algo del horror cotidiano se coló entre mezcla y madera, como esos relatos de horror que uno jura no creer. Entonces 3 chasquidos se soltaron desde los eucaliptos, precisos, casi contados con regla. Ariel hizo gesto de seguir trabajando para evitar el susto que corre de mano en mano como bulto. Pero el aire trajo un olor a barro viejo, húmedo, pesado, cuando nadie estaba mezclando nada. Ese aroma se pegó a la lengua, dejó angustia y un punto de miedo que ningún adulto confiesa. Parecía una asombración sin rostro, una broma del sobrenatural midiendo las sombras. Las cintas metálicas tintinearon solas con la brisa y el cerro guardó el comentario. El equipo volvió a la losa, pero los oídos quedaron mirando al monte, temiendo que el mal tuviera horario. Ariel quiso reírse del momento, como quien patea una lata para espantar la preocupación, sin lograrlo. La garza volvió a pasar, esta vez más baja, cortando el cuadro como un mal presagio discreto. Y, sin decirlo en voz alta, todos entendieron que algo iba a romper la calma de ese día, aunque nadie quería ser el primero en comprobarlo. Al caer la tarde, el color del cerro se volvió sombrío como hierro mojado. Ariel y Mateo cargaban la lámpara de obra cuando vieron, detrás del cerco de alambre, una silueta encorvada que parecía respirar con el pasto. No caminaba, se reacomodaba sin ruido, como un bulto probando su tamaño en la penumbra. La lámpara barrió la orilla y el brillo rebotó en hojas quietas, demasiado quietas. Ese segundo largo olió a terror antiguo, a horror de los relatos de horror que uno se promete no repetir. Ariel apuntó directo, esperando el susto clásico. Un perro, un bulto de costales, cualquier cosa humana. Pero lo que fuera no proyectó sombra, más bien tragó la que había, como si el sobrenatural tuviera hambre. El alambre no vibró, ninguna estaca se quejó, y sin embargo, la forma se ajustó otra vez, doblando el antebrazo en ángulo torcido. Mateo murmuró un insulto para espantar el miedo, pero la palabra se quedó en los dientes. La noche se acomodó alrededor como una asombración con buena memoria. Corrieron los metros hasta el punto y el terreno estaba intacto. Pasto derecho, sin huella, sin rastro, sin lógica.
ni una rama rota, ni un olor de animal, ni el chasquido mínimo de algo escapando. Ariel soltó un respiro que sabía a angustia, presintiendo mal en lo que no deja marca, y dejó caer, casi como quien firma un recibo de lo imposible. Si era gente, dejó menos rastro que una garza en el aire. La frase quedó flotando, como si alguien del otro lado esperara el siguiente movimiento. Abriendo la franja para la rampa, la pala de Ariel chocó con algo que no sonaba a piedra ni a raíz. Escarbó con la mano y salió barro cocido, húmedo por dentro, reseco por fuera, como piel vieja en un museo sombrío. Era una vasija enterrada de lado, sellada con cera amarillenta y un listón descolorido que olía a iglesia cerrada. Mateo, que siempre bromeaba, no soltó ni media. El susto le quedó prendido a la garganta. Y en el aire, un bulto de silencio juntó polvo con terror que no necesitaba gritar. La giraron con cuidado y la cera crujió como un diente mal masticado. Ariel sintió esa angustia sin dueño, el aviso que dejan los relatos de horror cuando el sobrenatural mete la mano. Llamaron al dueño del terreno, don León, que llegó con botas limpias y prisa sucia. «Quítenla, estorba la rampa», dijo, sin mirar demasiado, como si el mal fuera un trámite. Ariel propuso autoridades. Don León sonrió de lado, negando con la calma de quien ya decidió. Nadie la abrió, nadie quiso. Don León ordenó llevarla más allá del lindero, fuera de vista, fuera de culpa. El listón tocó el aire y dejó un horror dulce amargo, algo entre cera y flores viejas, una asombración en perfume. Ariel sintió miedo de preguntar qué harían con ella, y más miedo aún de que respondieran. Al final, se quedaron con la rampa, y con una certeza muda de que lo enterrado rara vez acepta mudanza sin cobrar factura. Guardando herramientas, el silencio se quebró con 3 chasquidos pegados al oído, como uñas golpeando madera. Luego llegó una risa femenina, baja y opaca, que parecía reírse desde dentro del casco de Ariel. El sonido trajo angustia, ese frío que empuja entre las costillas y llama al miedo. Mateo alzó la lámpara, pero la luz no encontró dueño, solo árboles sombrío y polvo quieto. Fue un susto sin cara, el tipo de relatos de horror que nadie quiere estrenar en carne propia. Entre los troncos apareció ella, ladeada, con el antebrazo doblado en un ángulo que el cuerpo humano no aguanta. La mano torcida colgaba como si no supiera obedecer al resto, un bulto que tragaba sombra en lugar de proyectarla. Llevaba una prenda empolvada de cal, esa piel blanca que huele a obra vieja y a sacristía cerrada. La lámpara se deslizó por su tela sin morderla, como si la luz la evitara a propósito. Ariel no dijo «fantasma», dijo asombración con la boca cerrada. Dio 2 pasos sin tocar el suelo y cruzó el cerco sin rozar el alambre, como si el metal fuera humo. De inmediato, ni agua ni grillos, solo un vacío que hace cosquillas en el tímpano. El sobrenatural se pegó al pecho de los dos, mezclado con barro y mal recién abierto. El aire olía a cal húmeda, a velas viejas, a horror que sabe esperar. Ariel tragó saliva y pensó que lo peor aún no había pasado, aunque ya no quedaba nada a la vista. Al día siguiente, la vasija ya no estaba donde la dejaron, ni rastro de cera, ni listón, ni marca en la tierra. La cabaña quedó terminada y Ariel entró a la revisión final solo, con la lámpara y el nivel. En el cuarto del fondo el aire cambió de peso, olor a tierra húmeda rancia, como sótano mojado. Sobre la esquina, un bulto blanco de espaldas, quieto, respirando sin sonido. Parpadeó y no había nada. El susto quedó, como mordida que no muestra dientes. El pasillo devolvía su propia luz, pero el ambiente seguía sombrío, con esa angustia que no sabe a quién pertenece. Ariel pensó en la cera, en el listón y en la risa opaca como si todo estuviera atado por dentro. Lo sobrenatural a veces se presenta como orden, mover lo sellado, abrir lo viejo,
despertar el mal que estaba cómodo. Asombración es palabra que no quiso decir, pero la sintió detrás de la lengua. Algunas cosas se guardan bajo la tierra para seguir estando encima de ella, pensó, y prefirió no repetirlo en voz alta. Al cerrar la puerta, una garza gritó una sola vez y el arroyo pareció guardar secreto. El monte acomodó su silencio, pero Ariel juraría que el piso vibró un segundo, como si algo caminara por debajo. El terror no hizo escena, se sentó con calma, como en esos relatos de horror que regresan cuando cae la tarde. Mateo lo esperaba afuera, mirando hacia el agua, con miedo que se disimula fumando. Y fue entonces cuando el lago, allá abajo, empezó a contar su propia historia. Al anochecer, Bruno y un ayudante cerraban la obra pegada a la orilla del lago de Camécuaro. La superficie parecía un espejo sombrío, apenas roto por el aleteo de una garza que rozó el agua y desapareció. Entonces vieron la luz. No era reflejo ni lancha, era un punto que caminaba en medio del lago, como si pisara una línea invisible. Avanzaba despacio, luego se detenía, casi con ritmo de respiración. Los dos tragaron aire, con ese susto que no pide permiso y llama al terror por su nombre. Bruno alzó la lámpara, pero la luz del lago no respondió como cosa de humano. Parecía sobrenatural, dueña de sus propios pasos. Se movía izquierda-derecha, marcando un compás que les llenó de angustia los hombros. El ayudante quiso bromear para espantar el miedo, pero la voz se le quebró a la mitad. El bulto en el agua siguió su marcha, como si buscara una orilla que no existía. «No te acerques», dijo Bruno, sin saber a quién le hablaba. De pronto, la luz apuntó hacia ellos, quedó fija un segundo y se hundió de un tirón, vertical, limpia, sin dejar ni una ola. El lago quedó plano, apenas un anillo de burbujas que murió en silencio, como asombración que cierra la puerta desde adentro. El olor cambió, a metal húmedo, a algo que no quería visitantes, a mal dormido que despierta con mal humor. Bruno pensó en los relatos de horror que se cuentan en fogatas, pero ahora el horror estaba a 2 pasos, y la orilla, por alguna razón, empezó a sentirse demasiado cerca para lo que venía. La noche siguiente, Bruno se quedó cerrando solo. 3 golpes secos retumbaron en la puerta de la cabaña como si alguien apurara el reloj. Al abrir, solo el lago y un bulto de niebla esperaban respuesta. Entonces sonó un chapoteo pesado, no de pez ni de rama, algo grande, con intención. El aire se puso sombrío, con esa angustia que aprieta la nuca cuando lo sobrenatural decide hacerse escuchar. Bruno encendió la lámpara y el brillo se quedó corto, tragado por un horror sin forma. Se metió al agua hasta la cintura, con las botas hundiéndose en lodo frío. Fue ahí cuando algo áspero le rozó los antebrazos, como cuero viejo estirándose, piel que no debería estar en el agua. El contacto subió por sus costillas y lo tomó por debajo, hundiéndolo hacia atrás con una calma cruel. En el pecho vibró un quejido apagado, no humano, como si la garganta del lago pudiera quejarse. El susto le mordió el aire. El miedo lo empujó a patear el fondo, a pelear como si el mal tuviera manos. Con un último tirón, se soltó y llegó a la orilla jadeando, tragándose el temblor. El lago quedó plano, impecable, con solo un anillo de burbujas muriendo en silencio, como asombración que cierra todo por dentro. Una garza gritó lejos, como si tachara la escena con un trazo blanco. Bruno miró sus brazos y la piel tenía marcas finas, líneas de quemadura leve. No quiso nombrarlo, pero lo supo. Aquello no era animal ni persona, y aunque nadie lo decía, había relatos de horror que sus padres evitaban contar, justo los que empezarían a encajar después. Bruno visitó a sus padres al amanecer, aún con el susto pegado a la piel como lodo frío. El viejo le sirvió café y habló sin mirarlo. En ese lago se habían visto luces que caminan desde antes de su abuelo, relatos de horror que la gente contaba bajito.
Decían que algunas cosas sobrenatural cuidaban lo que no se debía tocar, y que el agua se ofendía cuando uno medía demasiado. La madre solo apretó el rosario y dijo que el mal tiene memoria larga. En el patio, una garza cruzó el cielo sombrío como si subrayara la advertencia. El padre recordó noches de pesca donde las linternas alumbraban bultos sin dueño, sombras que parecían respirar fuera de ritmo. «No sigas lo que brilla en el agua», soltó, «porque lo que brilla te mide a ti». Bruno sintió angustia antigua, esa que te hace querer cerrar puertas antes del atardecer. Hablaron de asombración que protege entierros, de voces hundidas que imitan pasos y te llevan 1 metro más adentro. En cada frase, el terror se sentó a la mesa como un invitado incómodo. Al despedirse, el viejo remató: «Si jalaste algo, ese algo va a jalar de vuelta». No sonó a maldición, sonó a regla. Bruno pensó en la vasija, en la cera, en la risa opaca y en la mano torcida que había visto Ariel. Piezas que, de pronto, encajaban. El horror ya no parecía capricho, era un sistema. Y mientras la garza gritaba a lo lejos, supo que el agua no había terminado de hablar, apenas estaba tomando aire para lo que vendría. La cabaña más apartada quedaba entre encinos torcidos y una vereda de piedra sombrío. Lucía, encargada de las rentas, llegó con llaves y una bolsa de limpieza, pensando en rutinas y no en relatos de horror. Apenas abrió, la regadera del baño se encendió sola, golpeando la loza con un chorro frío que olía a pozo. Pensó en tuberías viejas, en presión de agua, en cualquier cosa no sobrenatural. Pero el susto se le trepó a la nuca cuando vio el vapor dibujar un bulto en el espejo. Cortó la llave y el silencio se hizo de esos que pican. Desde el cuarto chico, al fondo, llegó un tarareo femenino, bajito, como si alguien acomodara sábanas invisibles. No era radio ni vecino, era una voz sin garganta, una asombración con prisa leve. Lucía tragó saliva, con esa angustia que se estira y no truena. Pensó que el mal a veces entra por lo doméstico, por lo que uno cree tener controlado. Grifos, puertas, cama hecha. Católica discreta, roció agua bendita en el marco y el tarareo se cortó de golpe, como si alguien hubiera aguantado la respiración detrás de la pared. La casa quedó vacía de ruido, pero llena de terror chiquito, de horror que se pega a la madera. Afuera, una garza pasó rozando el techo, dejando una sombra fina en la ventana. Lucía siguió barriendo por necedad, fingiendo normalidad. Y sin embargo, al levantar la vista hacia el armario, algo en la esquina ya no parecía estar donde lo había dejado. Esa noche los huéspedes llamaron a Lucía con voz apretada. En el cuarto chico, junto al armario, una sombra altísima respiraba parada. 2 metros, quizá más, un bulto sin rostro pegado a la esquina sombrío. Ella corrió con la lámpara, encendió la luz y la esquina quedó limpia, como si alguien hubiera borrado la escena con trapo. Nadie dormía ya, el susto colgaba del techo como telaraña. El terror no siempre grita, a veces solo espera a que bajes los hombros. Al amanecer el ataque vino por otro lado, olor metálico, pútrido, pesado, sin origen. Abrieron ventanas, movieron cama, revisaron coladeras, nada. El aire se volvió sobrenatural, espeso, con esa angustia que duele detrás de los ojos. Un huésped dijo que sabía a sangre vieja y pozo cerrado, otro que le quemaba la garganta. Lucía pensó en relatos de horror que empiezan con simples olores y terminan quedándose a vivir. Dejaron la cabaña vacía varios días. Cloro, vinagre, carbón activado, velas, difusor. La limpieza fue guerra abierta contra lo invisible. Por la tarde, parecía vencido. Por la mañana, el olor volvía exacto, como asombración con rutina. El horror tenía horario, el mal llevaba agenda y el miedo aprendía a madrugar. Afuera una garza cruzó lenta, como si evitara pasar sobre el techo. Lucía entendió que lo peor no era el olor, sino lo que quería decir.
La última noche, una huésped despertó de golpe sin poder moverse, clavada a la cama como con clavos fríos. El cuarto estaba sombrío y el silencio parecía echarle tierra a la boca. Sintió un peso avanzar desde los pies hasta el pecho, lento, calculado, como bulto probando territorio. El aire sabía a metal y pozo, el preludio del olor que ya conocía. El susto no fue grito, fue la certeza de que lo sobrenatural sabía su nombre. Intentó hablar, pero la voz se perdió detrás de la lengua, tragada por angustia mansa. Cuando el peso le llegó al rostro, el frío dolió por dentro, como si respirara escarcha. Entonces sintió el aliento rancio en la cara, ni humano ni animal, una asombración que sabía esperar. El horror fue táctil, el miedo, antiguo, el mal, paciente, sin espectáculo. Logró romper el candado invisible, se incorporó de golpe y corrió al baño temblando. Al rato entró Lucía. El olor seguía ahí, pegado al aire como moho que aprende tu rutina. La huésped apenas pudo enjuagarse la cara sin llorar. Sabía que algunos relatos de horror no terminan, solo cambian de cuarto. Afuera, una garza gritó una sola vez y se alejó del techo como si tachara la escena. Nadie quiso quedarse a dormir y, sin embargo, había una pregunta flotando, grande y callada, que pedía respuesta en otro lugar de ese mismo monte. Cabañas, monte y lago. Uno aprende a cortar, medir y nivelar. Lo difícil es lo que no se deja medir. El silencio que pesa como lodo, el olor que no se va, el bulto que no cabe en ninguna regla. En estos relatos de horror queda claro que el campo también mira, que el sobrenatural no necesita gritar para sembrar terror, horror y angustia. Cuando el aire se vuelve sombrío, hasta el oficio más viejo entiende que hay ruidos que no conviene seguir y puertas que mejor no abrir. Si algo estuvo sellado, quizá no quería ser movido. Si algo camina sobre el agua, tal vez no quiere ser seguido. Y si una casa canta bajito, quizá no canta para ti. Llévate esto, lo visible no siempre manda. A veces lo invisible tiene paciencia, rutina y una memoria que huele a barro. Cuando sientas asombración, no le des nombre. Escucha el peso en el pecho y recuerda que el mal trabaja callado. El susto es apenas el saludo. Ahora te toca a ti. ¿Has vivido algo parecido en una cabaña, en el monte o junto a un lago? ¿Qué viste? ¿Qué oliste? ¿Qué te rozó la piel? Cuéntalo en los comentarios. Leemos todo y tu historia puede abrir el siguiente camino de terror. Si estos relatos de horror te acompañan por las noches, suscríbete a Ecos Horripilantes y activa las notificaciones para no perderte ninguna asombración. Comparte este video con esa persona que sientes que fue mirada desde el agua o desde un cuarto en penumbra. En la pantalla final, la carpintería de los martes muertos. Herramientas que no debían sonar. Un taller donde 3 golpes marcan la noche y una cinta métrica aparece enrollada dentro de paredes recién cerradas.